Muy bien, chicos, pues vamos a dar continuidad. Entonces, estábamos hablando del tema de lo que es el libre comercio, hablamos ya de las pautas, las bases esenciales de cómo entenderlo en un ejercicio muy rápido. Bien, ahora vamos a entender, vamos a ver, tratar de profundizar un poquito, porque es imposible, se ocupa mucho tiempo, pero vamos a tratar de encontrar un concepto un poquito más profundo de lo que es este libre comercio. Nos dice en primera instancia que el libre comercio pues, es la eliminación de todas las barreras y el intercambio de productos sin ninguna restricción, o por lo menos aminorarlas. Si bien no es ninguna, por lo menos aminorar las que ya existen. Dentro de lo que es el libre comercio, necesitamos hablar o entender dos conceptos principales: lo que es el capital humano y lo que es la producción de servicios. Cuando hablamos de capital humano nos referimos a las capacidades de las personas que tienen para desarrollar algún tipo de actividad. Cuando estamos en un mundo laboral, somos parte de ese capital humano. El capital con el que puede contar una empresa o una institución es capital humano, capital financiero y capital material, que serían los productos o los inmuebles o lo que tienen. Entonces, el más importante, bueno, no sé si es el más importante, ahí tendríamos que abrir a un experto en la administración, pero sin duda alguna, el capital humano pues es una parte esencial porque es el que ejecuta el resto de los servicios. Y por otro lado, existe lo que es la forma de lo que llamaremos en la producción de servicios, como pueden ser entretenimientos de carácter financiero, turísticos y de mucha otra índole. Estos dos elementos son importantes y se encuentran aquí basados, perdón, o se encuentran aquí planteados porque ambos representan la parte básica en la que descansa este sistema del comercio o del libre comercio. Ahora, lo que llamamos las barreras del comercio, pues son las limitaciones que pueden llegar a darse para que se genere esta acción, entre las cuales podemos hablar de la cantidad de productos, la calidad, la imposición de los impuestos. Dato curioso, o bueno, dato importante, más que curioso, importante: a los impuestos que se le ponen a los productos por motivo de intercambio, en este caso de comercio, se le llaman aranceles. Se los voy a poner aquí en el chat. Seguramente han escuchado esa palabra ya en alguna ocasión. ¿De acuerdo? Entonces, los aranceles. Esos aranceles son el impuesto que decíamos un ratito en el ejercicio que hicimos, que le iba a poner cada país por dejar que su producto salga, por dejar que entre, por dejar que transite, que vuelva a salir, y los demás conceptos que dan a esos impuestos se les llaman aranceles. ¿De acuerdo? Que quede bien marcado ese tema. Ahora, esas condiciones o esa imposición de aranceles a la mercancía extranjera, pues lógicamente hace que sean más caras. ¿Qué sucede? Que entonces cuando el producto es más caro en el extranjero, o incluso en el mismo país aquí, porque también puede llegar a darse, no por aranceles, pero sí por otros impuestos, puede suceder que entonces la mercancía nacional frente a la extranjera no tenga competencia. Es decir, imagínate que decíamos hace ratito que la compañera iba a mandar, por ejemplo, dijimos que aguacates, ¿no? Pero imagínate que ese aguacate en México, vamos a pensar más bien que en China, a alguien se le ocurrió crear una planta de aguacate modificada, bla, 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 y producen ahora más aguacate que en Michoacán, por decirlo. ¿Qué va a pasar? Ese aguacate va a venir de regreso tal vez porque también va a sufrir ese cambio o esa condición de comercio. ¿Cuál va a ser el problema? Que a lo mejor tiene menos calidad, a lo mejor es distinto, pero lo que importa aquí es el precio. Entonces, si un aguacate aquí nos puede costar 10 pesos, probablemente un aguacate que encuentre el chino me puede costar hasta 5 pesos. ¿Cuál van a comprar? Desde luego, la mayor parte de la gente, la generalidad, se va a ir por el que es más barato. Sin embargo, se omite muchas veces que esos productos pues pueden traer elementos con los cuales los cultivan que pueden ser nocivos a la larga para la salud, pueden ser cancerígenos, pueden tener elementos o conceptos que no son pues propios ni adecuados para nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las barreras, vamos a llamarles, si yo te pregunté en el examen, ¿cuáles son las barreras del libre comercio? Pues obviamente los aranceles y la calidad de los productos y la competición que tienen obviamente un producto frente a otro, ¿de acuerdo? Entonces, durante mucho tiempo eh, se dio, se daba mucho que la gente, por ejemplo, se iba a Estados Unidos, que tienen familiares, nos puedan comentar, y venía la gente y te traía, por ejemplo, traían que ropa, artículos electrónicos, bla, bla, y cuando los pasaban, pues tienen que pagar, es un derecho por ello.
Sin embargo, hoy en día es mucho menor a lo que se pagaba antes. Por eso es que había tiendas o lugares donde se daba el famoso contrabando. No sé si alguna vez han llegado a escuchar de la famosa fayuca, que eran productos de baja calidad a muy bajo precio, pero este precio era disminuido. ¿Por qué? Porque no pasaban aduanas, es decir, no pagaban impuestos. Entonces había gente que de repente llegaba y era cuando estaba de moda, por ejemplo, los televisores, los radios y cosas por el estilo. La gente los compraba o los vendían, pero eran productos que eran internados de manera ilegal y constituían el delito de contrabando. ¿De acuerdo? Hoy en día, con el Tratado de Libre Comercio, esos productos abren esa barrera, cambia por completo el concepto, pero definitivamente pues siguen marcando una tendencia importante al respecto. Aquí les dejo otra liga que también les pido que por favor, si es posible, pueden consultar para que abunden o ahonden un poquito más en el tema o en la materia de lo que sería esos conceptos del libre comercio. Ahora, dentro de lo que es el libre comercio, vamos a entender que hay dos características y hay dos clasificaciones. Hay un libre comercio interno y un libre comercio externo. ¿Cuál es cada uno? El comercio interno es cuando se da dentro de un mismo acuerdo. En este caso pongo México, Estados Unidos y Canadá, que forman parte de ese TLC. Esas eran las siglas que tenía ese tratado, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces su nombre correcto era TLCAN, ¿de acuerdo? Así se le conocía, así lo veían en los periódicos. El libro seguramente lo vas a encontrar y va a estar consultado desde esa perspectiva. Hoy en día existe el Tratado de Libre Comercio, pero ha sido modificado en su nombre. Ahora, por las disposiciones que tuvo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con Justin Trudeau y Enrique Peña Nieto, hubo cambios en las políticas que se dieron en ese sentido y cambió ese nombre, la nomenclatura. Ahora se llama GR, creo, a ver, déjenme ver cómo se llama ahora. Ahorita para no mentir, después se me fue. Hoy en día, pues se me fue la TEMEC. Hoy en día se llama TEMEC. Tratado México, Estados Unidos y Canadá. ¿De acuerdo? Pero es la base, es básicamente lo mismo, nada más se ha modificado en este sentido. Ahora, en este nuevo servicio de lo que es el Tratado de Libre Comercio Interno, las características principales son las siguientes. Uno, hay una libre entrada y salida de empresas, es decir, las empresas pueden entrar y salir sus mercancías entre los países que se conocen, no hay como tal una barrera, no hay un arancel. La libertad de iniciativa empresarial, estos países buscan y le permiten a los, vamos a decirlo, a los habitantes que puedan generar sus empresas de manera directa sin problema alguno. Obviamente dejan las normas abiertas para que se puedan adecuar entre los tres países. Hay un precio determinado por la interacción entre la oferta y la demanda. Hay varias formas en las cuales se establecen los famosos aranceles. Eso es materia de licenciatura en Comercio Internacional, pero sí es necesario comentarles que cuando se da esta oferta y esta demanda, pues a partir de ello se establecen precios que pueden marcar ya sea por unidad, por lotes, por cargamentos o de alguna otra forma para poder mejorar ese precio y que sea de beneficio para todos. Y finalmente los consumidores cuentan con la información y son libres de elegir entre los distintos oferentes. Es decir, hoy en día pues tenemos la facilidad de comprar a través de plataformas como Mercado Libre, como Amazon, etcétera, que precisamente facilitan esta condición entre los tres países. Hay países del mundo, de hecho, en los cuales no se puede acceder, en los cuales no se puede acceder a esta clase de formas. Por ejemplo, el tratado, las plataformas demás no están accesibles. ¿Por qué? Porque su gobierno pues no lo considera así. Podríamos hablar ahí de Cuba, podríamos hablar de Corea, donde son algunos productos o algunos conceptos los que sí permiten o los que sí pueden dar esa factibilidad. Por otro lado, tendríamos lo que son las características del comercio externo o libre comercio externo. Esas características son, primero, que los bienes finales y también los insumos o bienes de capital pueden ser transados libremente a través de las fronteras. A ver, cuando hablo de la palabra transado,
no me refiero a una forma peyorativa de decir que alguien abusó de otra persona, o sea, que dicen, fulanito se transó a sultanito. No. Cuando decimos transado, a nivel, en el lenguaje jurídico y de comercio internacional, se refiere a que son bienes que ya fueron operados, ¿de acuerdo? Bienes que fueron trasladados de un lugar a otro. Entonces, el cargamento de aguacate ya está transado. Quiere decir que ya está preparado, ya se pagó, ya está todo el proceso, y ya nada más falta que haga que llegue a su destino o que se vaya modificando. ¿De acuerdo? Ese es el dato que quería comentar ahí. Y son libremente pues a través de las fronteras. Los aranceles son reducidos o si es posible inexistentes, dependiendo de la materia. Te comento, hay una ley en nuestro país que establece, como vamos a decirlo, como un catálogo, si lo quieres ver así, es un catálogo donde están señaladas todas las materias, la materia prima, los productos, la transformación de productos, es decir, todo lo que se puede producir está enlistado ahí y establece cuál es el arancel, es decir, el monto, el porcentaje, el valor que se le va a agregar para ese concepto. Eso es algo que trabajan mucho y lo ven los licenciados en comercio internacional. Ese es su ámbito de trabajo, entonces ahí lo pueden aplicar. Si a alguien le interesa, la universidad tiene esa oferta educativa en dado momento. Bien, otro punto y el último importante de aquí es que no existen barreras artificiales al comercio, como las cuotas de importación o de exportación. Hay límites a la inversión, no existe límite a la inversión extranjera y hay ni la imposibilidad de contratar trabajadores extranjeros. ¿Qué es lo que sucede? Hay países, se me ocurre, imagínate una empresa china, vamos a pensar una armadora de autos china, que se le ocurre venir a ponerse a México, busca dónde y dice Michoacán. Llega a Michoacán y dice aquí pongo mi planta, pero ¿qué crees? Que en Michoacán no hay nadie que tenga la capacitación suficiente para operar sus máquinas, porque son máquinas de punta. Entonces obviamente aquí todavía estamos como un poquito atrasados. ¿Qué es lo que hace? Pues simplemente tienen la oportunidad de contratar personal de China, su personal, sus ingenieros, los trae a trabajar a México y se operan y trabajan obviamente bajo la condición de las normas y de las leyes del país donde están trabajando, que en este caso es México. ¿De acuerdo? Ahora, en nuestro país tenemos un detalle que constitucionalmente es necesario hablar. Aquí nos dice que hay límites de inversión extranjera, que no hay límites de inversión extranjera cuando se trata de caracteres de comercio externo, de libre comercio externo, perdón. Aquí en México sí hay un límite, lo establece un artículo, el artículo 27, si la memoria no me falla, de la Constitución, donde dice que los extranjeros pueden venir a informar, pueden venir a invertir recursos, sin duda alguna, pero tienen que hacerlo con cierta limitante, porque de lo contrario se puede afectar o se puede atentar a algo que llamamos la soberanía nacional, ¿de acuerdo? Entonces ese es un punto muy importante que tendríamos que tomar en cuenta y considerar aquí. Entonces, he puesto aquí estas imágenes, por ejemplo, lo que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy en día TEMEC, del lado izquierdo, y del lado derecho esta banderita que ustedes ven aquí, que seguramente van a encontrar o han visto en muchos lugares, se refiere a lo que es la bandera de la Unión Europea. ¿Qué es esto de la Unión Europea? Bueno, pues es la unión de estados de Europa, precisamente con la finalidad de establecer lazos que les permitan mejorar sus condiciones. ¿Han oído hablar del euro? El euro, pues es una moneda que se da y que se valida en prácticamente toda Europa, salvo algunos países en concreto, que precisamente forman parte de esta unión. Lo que sucedió en aquel momento fue que todos los países decidieron unirse en una sola aglomeración, que es esta Unión Europea o la UE, y pues digamos, consolidaron sus finanzas uno con otro. Sin embargo, y generan una moneda única que se iba a aceptar en toda Europa, independientemente de las monedas que en cada estado funcionan. Por ejemplo, en Londres o en Inglaterra, lo que se utiliza es la libra esterlina, esa es su moneda local, pero también se acepta lo que es el euro, que es una moneda que se generó entre todos esos. Es como si aquí en México, Estados Unidos, Canadá y México dijeran, vamos a dejar de usar, o más bien van a usar también una moneda única que genera, no sé, ponle el nombre que tú quieras, y tendría valor en los tres países como tal, pero obviamente si sales de ese país, ese dinero ya no tiene valor en el otro lugar, salvo que se cambie, que esté sometido a un concepto de divisa. En el caso de la Unión Europea, funcionaba de entrada y fue una economía muy estable, por eso es que en algún momento este euro le puso un freno al dólar y el dólar no avanzaba en su valor. Pero, ¿cuál fue el gran conflicto que tenemos aquí?
que había países que eran muy chiquitos y que su economía era muy simple o muy mínima, o incluso que su economía estaba, ¿cómo podríamos decirlo? Pues en números rojos, preocupantes. Había algunas economías que estaban al borde del colapso. Cuando se unen a la Unión Europea, eso les permite ser como un salvavidas y ya no se colapsan, siguen trabajando. Pero el problema es que si vamos a pensar, Inglaterra trabajaba más, tenía más, pues ocupaba más presupuesto. Y las pequeñas potencias como Grecia, bueno, no una potencia, pero los primeros países como Grecia en este caso, tenía una deuda muy, muy alta y su operación para estar al nivel del euro no le alcanzaba. ¿Qué sucedió? Llegó el momento donde fue tan complicado que los otros países tuvieron que meterle dinero a Grecia para que Grecia pudiera mantenerse. Me refiero al país, no a sus compañeros, para que se pudieran mantener. Y una vez que esto ocurre, vuelve a repetir el ciclo. Entonces, en el caso de Grecia fue rescatada, me parece, si no fueron 2 o 3 ocasiones, en que financieramente el resto de los miembros de la Comunidad Europea lo rescatan. Entonces, al ver esta situación, ya hubo un momento donde ya no fue posible, se viene a pique una condición económica en este lugar y Grecia cae en una, eh, ¿cómo se llama? En una, se me fue la palabra. Bueno, cayó en quiebra, para que nos entendamos mejor, ¿de acuerdo? Ya lo que tenía era insuficiente. Y por esa razón es que Grecia decide retirarse de esta Unión Europea. Asimismo, hay otros países que han estado revisando ese tema y han estado por retirarse. En el caso de Inglaterra, se dio un fenómeno que le llamaron el Brexit. No sé si alguien lo ha escuchado. Brexit, perdón, es una sola palabra, que se refiere a la salida del Imperio Británico de esa Unión Europea para poderla, por la misma razón, en consecuencias económicas. Entonces, a grandes rasgos, eso es el libre comercio, por eso es importante, porque entonces todos necesitamos hacer comercio, pero no todos lo hacemos en la misma medida. Les ha tocado ver, por ejemplo, en la calle que hay negocios, ¿no? Por ejemplo, hay una tienda cerca de tu casa o hay 2 o 3 y te das cuenta que una vende más que otra. Se puede deber a muchos factores. Sin embargo, imagínate, si las 3 tiendas se unieran para formar un solo grupo, tal vez a una, la más pequeña, le convenga porque entonces alcanzaría metas que no ha logrado. Pero a lo mejor la que es más grande tendría que reducir su ingreso porque ahora lo que gana lo tiene que repartir entre los otros dos, ¿cierto? Entonces es ahí donde viene esa equivalencia, por así decirlo, que se tiene que sacar o obtener. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ok, permítanme, No, por favor. profe. Listo, perdón. Ok, entonces, ahora dejamos hasta aquí lo que es el tema de libre comercio y vamos a hablar de lo que es desigualdad. Esto también es un tema y va muy de la mano. De hecho, se van a dar cuenta que estos factores se relacionan uno con otro de manera muy intrínseca, muy, muy, muy íntima. Tenemos que hablar de desigualdad. Obviamente, cuando hablamos de que alguien genera comercio, pues todos ganan, hay quien gana, ¿no? Yo te vendo algo, tú ganas el producto o el servicio y yo gano dinero, pero después a su vez yo voy a hacer lo mismo con alguien más y tú también. Entonces se convierte en una cadena que se va repitiendo. El tema, aquí lo que tenemos que revisar es que esa cadena va a ir obteniendo lo que son ganancias. Y esas ganancias nos hacen hablar forzosamente de lo que llamamos un mundo capitalizado. ¿Alguien me puede recordar qué era el capitalismo? ¿Qué consiste? Sin golear de preferencia, por favor. No, bueno, pues dijimos que era una especie de modelo de economía en el cual pues todos explotan, todos ganan de acuerdo a lo que trabajan. Es decir, no hay un tope,
mínimo ni máximo, cada quien puede generar la riqueza que el Estado, más que el Estado, que la circunstancia o la condición del entorno le permita, ¿de acuerdo? Entonces, por esas razones que hay gente que es muy, muy, muy rica, como hay gente que no lo es tanto. Entonces, a partir de ese concepto es donde tenemos que ir identificando esos conceptos y tenemos que de notar que la diferencia de condición económica que ha tenido una persona y otra, un grupo y otro, a eso es a lo que le vamos a llamar desigualdad. Aquí en la presentación lo pueden ver. Dice, entendemos que se trata de algo que posee características distintas al respecto de algo. En nuestro caso, debemos comprender que hablaremos de la desigualdad tocante al tema social. Por ello, la desigualdad puede ser en varios tipos. Y vamos a hablar de desigualdad económica, educativa, de género, de oportunidades, de situación, etcétera. Son muchísimas. La globalización posee como elemento esencial la diversificación de la sociedad y los actores que la conforman. Por ello, la desigualdad tiene especial participación en dichos temas. Ejemplo, si yo digo, vamos a pensar, si yo comparo, vamos a pensarlo, la economía de, ¿qué les parece? Carlos Slim, por ejemplo. Si yo comparo la economía de Carlos Slim con la de Mark Zuckerberg, por ejemplo, pues probablemente haya puntos de identidad, puntos que sean coincidentes, ¿no? Más o menos van. Pero si yo comparo alguna de ellas con la mía, pues desde luego que no va a haber un punto de comparación. Y no se trata del concepto del monto, sino se trata del concepto de lo que es la desigualdad, la diferencia que hay de oportunidades entre esas personas y yo. Entonces, para trabajar o trabajar este asunto, es necesario que entendamos y lo veamos en un nivel incluso un poco más terrenal, si me permiten verlo así. Por ejemplo, la economía que pueda tener uno de ustedes frente a cualquiera de otro de sus compañeros. Aunque estamos en una misma escuela, que tenemos un margen socioeconómico similar, ¿sí? Si no es igual, por lo menos sí similar o aproximado. Si yo comparáramos con otra institución, más o menos con una escuela de carácter público en el mismo nivel, obviamente en términos de la generalidad va a ser distinto. Habrá uno o dos elementos que se distingan en uno y en otro por a lo mejor tener un acceso mayor, pero en esencia todos vamos a tener una condición de desigualdad. Entonces, la desigualdad en este concepto para efectos de lo que estamos requiriendo, se tiene que medir. ¿Y cómo voy a medir la desigualdad? Bueno, pues a partir de un índice. Existe un índice que se llama índice Gini. Este es el coeficiente, vamos a decirlo así, del porcentaje de riqueza concentrado en los segmentos de la población, que son dos, básicamente. Te pongo un ejemplo para que entendamos cómo opera el coeficiente Gini, o el índice Gini. Dice, si María posee todo el dinero del país, tendría un coeficiente Gini de 1, pero si todos los habitantes tenemos la misma cantidad de dinero, entonces es 0. Por lo tanto, 0 es la cifra ideal que representa una distribución más equitativa. A ver, ¿cómo pongo eso? Vamos a pensar por un momento que todos en el salón formamos parte del país, que cada uno es un estado, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero resulta que alguien en un momento dice, vamos a hacer lo siguiente, Carla Itzel, tú vas a ser la tesorera y a ti te vamos a entregar todo lo que generemos. Entonces, lo que genera cada uno de tus compañeros y tu servidor, todo te lo vamos a dar a ti, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la idea? Que cuando tú recibes eso, después lo vas a repartir entre todos por partes iguales, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, si tú repartes por partes iguales y todos tenemos más o menos o la misma cantidad o lo más aproximado a la misma cantidad, ¿qué querrá decir? Pues que entonces todos estamos en ese coeficiente y estamos en el coeficiente 0, que es el ideal. Eso nos diría que no hay desigualdad. Pero si a diferencia de que lo repartes, se te ocurre y dice, no lo reparto y te llevas todo, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces tú vas a tener un coeficiente de 1 y nosotros tenemos un coeficiente de 1, porque nosotros tenemos la misma pobreza, pero tú tienes la misma riqueza. Y eso sí genera desigualdad. Perdonen ustedes, ¿se entiende? ¿Se entiende cómo opera este índice Gini? Ok. Ahora, este índice Gini, les voy a presentar aquí una gráfica a manera de comparativa, para que veamos cuál es la dimensión del problema. Vean ustedes. Tenemos aquí un mapa del mundo, un mapa mundi,
donde nos dice que el coeficiente Gini está aquí planteado a través de un esquema de colores, de acuerdo a ciertas segmentaciones. Dice que los países en verde son los que tienen más de 0.25. Si se fijan, ninguno marca 1, gracias a Dios. Pero sí están más cercanos a ese punto 1. O a ese 1 punto, perdón, a 1. Entonces, dice que los países en verde son los que tienen un coeficiente, en este caso, menor de 0.25. Que son estos de aquí arriba, mira. Groenlandia, pues no tiene mucha población. Suecia, por acá no alcanzo a ubicar si es Alemania, uno de los Vigistán, aquí los países de los que terminan en Vigistán también, son los países que dice que tienen, son como más aproximados. Perdonen ustedes, me sacó el internet. ¿En qué parte me quedé de la explicación, por favor? Estaba explicando lo de la gráfica. Sí. Estaba con links de Gini, ¿no? Pero ¿en qué? ¿Alcanzaron a escuchar la explicación de este mapa? Y se quedó como explicando. Se quedó en la parte del mapa. Ajá, pero explicando qué significaba como cada cifra. Sí. Ok, estábamos con los colores. Bueno, ok, gracias. En esencia, básicamente vamos a decir, ahorita no se puede dar su mapa otra vez. Bueno, entonces ya lo tienen. En esencia, esos colores, esa diversificación, pues encontremos que los países, no hay ninguna coincidencia, dicen por ahí que lo que no se puede medir no se puede mejorar, y resulta ser que la mayor parte de los países que vemos aquí en rojo, pues son los países que tienen mayor índice en otras cosas que no son tan positivas, como puede ser el índice de corrupción, como puede ser el índice de pobreza, de desempleo, demás, son los que están más marcados regularmente ahí, y nuestro país está dentro de ese grupo, lo cual quiere decir que nuestro país, imagínate, dice que habla de un punto 55, un punto 59 más o menos. Quiere decir esto
que más o menos la mitad de nuestra población entonces está en desigualdad con respecto a la otra mitad. Ojo, no confundamos el hecho de decir que haya clases sociales. Las dos clases sociales son una cosa y el índice de desigualdad es otra totalmente distinta, ¿de acuerdo? Tienen que ver, son elementos que van de la mano, pero son diferentes. Pobres y medios. No, aquí el problema es el siguiente, que cuando en un mundo globalizado, en un mundo capitalista, originalmente hablas de un sector de ricos, un sector de pobres y un sector medio que pueden ir y venir en esos dos limbos, hay oportunidades. Quien está en la parte de pobreza puede subir a la parte media, que regularmente es lo más factible. Quien está en la clase media puede subir a la clase alta. Quien está en la alta puede bajar a la clase media. Y muy difícilmente hasta la clase completamente baja. Hay una serie de oportunidades en ese limbo. ¿Cuál es el conflicto? Que esta desigualdad se ha ido reduciendo tanto que afecta ahora sí en la condición de clases sociales, de manera que solamente o hay clases de ricos o hay clase de pobres. Y entonces esos que están en medio en el limbo no pueden brincar idealmente de la pobreza a la riqueza o de la riqueza a la pobreza. Van a ser sus únicas opciones, lo cual desde luego conlleva a un desastre económico a nivel global. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la imagen que tenemos que corresponde a lo que es el índice Gini a nivel mundial. Traté de buscar más actualizado, me parece que es 2020, algo así. Ahora, miren, les voy a presentar este sitio, que igual les pido que a ratito que tengan chance lo vean ustedes por su cuenta. Déjenme que cargue. En este pueden encontrar muchos datos, así que les pueden servir para trabajos de investigación y demás. Es muy recomendable la página. Nos da una serie de elementos medibles que podemos aplicar en nuestra, pues en nuestras prácticas. A ver, déjenme ver que lo ubique. Bueno, ahorita me lo ubica, avanzo con otro. Bien. Ahora, dirán, bueno, ¿y qué hacemos con eso? Bueno, el índice Gini apenas nada más es una referencia, ¿de acuerdo? Y es quizás la más simple de entender. Resulta que hay otros medios, como es este que te presento ahora, que se llama Producto Interno, llamado PIB. El Producto Interno Bruto, vamos a decirlo así, es para medir qué tan productivos somos. Vamos a entenderlo así. Cada uno de ustedes, vamos a pensar que yo hago un sondeo, hago una encuesta, y veo cuál es la actividad de cada uno de ustedes, qué ingresos tienen. A lo mejor dice, me va a permitir verlo así. Andrea, ¿puedo tomar tu referencia? ¿Me puedes ayudar con el ejemplo? ¿Sí? Ok. Andrea, ¿tú trabajas? No. No trabajas, ok. ¿De dónde obtienes tu recurso para tus asuntos? ¿Pides directamente a tus papás o empleas alguna? No, me dan a veces dinero los domingos. Ok, va, es un ingreso a final de cuentas. Ok, ese ingreso que tiene su compañera, si yo lo sumo, decir, bueno, se te dan, se me ocurre, voy a poner una cifra por decirlo así, ¿no? 50 pesos cada domingo. Entonces dice ella, bueno, sé que cuento con 50 pesos para toda la semana, ¿por qué? Porque hasta el siguiente domingo voy a obtener otra vez los otros 50, ¿cierto? Bueno, entonces, si yo quiero saber cuál es el Producto Interno Bruto de Andrea en un año, ¿qué tengo que hacer? Ver cuántas semanas, cuántos domingos tiene el año. Ah, pues este año tiene 52 domingos y multiplico 50 por 52. Y ese resultado, ese es el Producto Interno Bruto. Es lo que ella me está generando. Lo mismo pasa a nivel de países. Nosotros como país, obviamente tenemos comercio, tenemos entrada de dinero por divisas, o lo que llaman las que es el dinero que manda la gente extranjero. Tengo entradas de dinero por comercio, por renta, por muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, todos esos recursos, cuando entran a una cuenta en común, digamos, a una sumatoria, me van a dar un resultado. Y ese resultado es lo que vamos a llamar Producto Interno Bruto, ¿sí? O PIB. Ahora, ese Producto Interno Bruto, todavía yo tengo que hacer algo más. Dividirlo entre el número de habitantes que tenemos. Entonces imagínate, si yo hiciera la cuenta
de cuánto recibe cada uno de ustedes por trabajo, por arrendamiento, porque te regalan, por lo que sea, lo clasifico, lo sumo y lo divido entre el número que somos en promedio 31. El resultado que nos dé esa cifra, ese es el producto interno bruto per cápita, así se le llama, o sea, por cabeza. En el caso de nuestro país se divide por cuántos habitantes tiene. Y obviamente esto implica extranjeros, gente, por ejemplo, los que no son mayores de edad, como es el caso de ustedes, que se entiende que si no es mayor de edad no es necesariamente económicamente productivo. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos bien. Ahora, ese Producto Interno Bruto va a estar sometido, como lo ven en este esférico, aquí está representado cuánto es el Producto Interno Bruto de cada país a nivel per cápita. Las economías más fuertes que vemos aquí son Estados Unidos, China, Francia y Alemania, seguido de Ucrania, Italia y algunos que se van derivando aquí. México es aquí, al lado de Estados Unidos. ¿Y por qué está englobado con Estados Unidos y con Canadá? Bueno, pues porque en América del Norte. Son los tres lugares. ¿Se dan cuenta cómo hay una desigualdad totalmente marcada aquí? Incluso entre Canadá y México con respecto a Estados Unidos, el Producto Interno Bruto es excesiva, es una cosa tremenda. Quiere decir que por persona, cada persona genera o le corresponde en este caso 22.97 trillones de dólares. Ese es el Producto Interno Bruto con el que cuentan. Entonces, con el concepto es que vamos aplicando las condiciones del gobierno de para qué lo voy a ocupar, en qué lo voy a invertir, cómo lo voy a usar. Porque te permite prever cuánto va a crecer el individuo. Ese global ya lo divido entre personas, pues el resultado que nos dé. Obviamente en México pues es menor. Y si es menor, las oportunidades no pueden ser iguales que las del resto, por lógica básica, ¿cierto? El conflicto aquí que tenemos es que en nuestro país quizás para producir un poco más. No digo que se ponga al nivel de estos países, porque es prácticamente, no es imposible, pero es muy complicado. Tienen que intervenir muchos aspectos. Pero sí puede mejorar y ganarle paso. ¿Qué sucede? Que no lo hacemos porque desafortunadamente tenemos desde hace muchos años instauradas unas políticas públicas de carácter, llamo yo paternalistas, o así se les denomina, donde la gente que está acostumbrada a esperar a que papi no hay problema. Es decir, por eso se llama paternalistas. ¿Qué pasa con la gente? Velo, pon de exterior que tú ves en tu comunidad. Todos ubicamos quizás una persona que económicamente no la pasa bien, ¿de acuerdo? Que le va mal, que tiene limitados sus estudios, limitados su trabajo y que está por lo mismo como sumido, digamos, y no puede salir de ese hoyo, de ese bache financiero. ¿Qué es lo que sucede con esa persona? Se acostumbra o se convierte en una constante que a lo mejor llegas tú y dices, ay, pobrecillo, lo está pasando mal. Yo tengo, dice Andrea, a lo mejor, pues este domingo me puedo privar de mis 50 pesos. Y ahí se los da la señora, ¿no? Dice, tenga señora para que le dé a sus niños. Es una buena acción y está padre y qué bueno. Pero el problema a veces, en algunos casos de ese tipo, es que esa persona va a decir, pues entonces mejor no hago otra cosa y me espero a que vengan de otra vez a darme otros 50 pesos. ¿Y qué dice? Pues es poquito, pero ya sé que lo tengo seguro. ¿Cierto? Esas son condiciones de las políticas que actualmente se están dando en muchos países, no solo en México, en muchos países. Y que a final de cuentas, si te fijas qué pasa, no están resolviendo el problema. Están siendo nada más un mejoralito de ahí estate y mantente en lo que postergamos el asunto. En cambio, ¿qué pasaría si Andrea llegara y le dijera, oiga señora, a barrerme mi casa el domingo, por ejemplo, así mi mamá no hace qué hacer, y usted viene y yo le pago pues algo, a lo mejor le va a dar los 50, ¿verdad? Pero le va a dar por barrer la calle. Ahí hay un intercambio, ¿por qué? Porque Andrea está comprando un servicio, porque no le va a tocar a ella barrer la calle, ni a su mamá, y la señora por en cambio se lleva dinero y resuelve algo de su problema, ¿cierto? Ahí hay un intercambio real. ¿Cuál es el gran conflicto? ¿Qué va a decir la señora? Por 20 pesos, estás loca, mejor me quedo aquí.
y se quedan ahí regularmente la gente esperando que les den que la gente les dé o les aborde lo que tiene, lo que planean o piensan obtener. ¿De acuerdo? Entonces, desafortunadamente es una forma muy burda, si me permiten, y discúlpenme de antemano si es agresivo el ejemplo, pero es la forma más factible de entenderlo y es lo que está ocurriendo. Es a lo que estamos englobados. Bien, y es parte de la globalización. Ahora, te pongo aquí otra cifra que habla del PIB también, del Producto Per Cápita, y dice que en el caso de nuestro país, según esta encuesta, cayó 4.5% en 9 años. Ojo, aquí este tipo de gráficas se leen de la siguiente forma. No me importa tanto cuál es el punto máximo que tiene señalado, sino me importa aquí cuáles son las caídas. Mira, esta caída es una, esta es otra muy fuerte, pero esta de aquí a acá es tremenda, que es la que estamos viviendo actualmente. Entonces dice que el Producto Interno Bruto per cápita en México para el primer trimestre de cada año, en pesos constantes, es decir, lo que la persona obtuvo, es de 135.546. O sea, ese es el dato que nos da para tener una idea. Nos dice que lo obtuvieron del INEGI y el gráfico lo generó el economista. Ahora, no es el único índice. Tenemos otro índice, que es este, el IDH, que ese se utiliza para medir, se llama índice de desarrollo humano, y ese se utiliza para medir la base de la esperanza de vida de la persona cuando nace. Es decir, cuando tú naciste, en ese momento, el IDH era 1, y las personas que nazcan hoy en día, en este momento, van a nacer con un IDH distinto. Ese IDH, ¿qué dice? Pues nos habla prácticamente de cuáles son las oportunidades que tienes. ¿Cuántos años vas a vivir? ¿Qué grado de escuela puedes alcanzar en general? Ese índice es muy variado. En esencia y a grandes rasgos, el IDH actual dice que la esperanza de vida es de 75 años. O sea que cuando alguien llega a los 75, ya, digamos que está llegando al máximo. Y si tiene más de 75, pues ya está superando esa expectativa. En el caso de la condición educativa, ¿qué crees? Que lo malo es que el índice máximo que tenemos en ese sentido es hasta el nivel de secundaria y el bachillerato tronco. Lo cual quiere decir, en algunos estados alcanza a llegar al punto donde son bachilleratos. Quiere decir, y lo podemos ver aplicado tal vez, a lo mejor ya es en memoria en tus salones de clases que has tenido, que a lo mejor dices, a ver, ¿cuántos entramos cuando estábamos en la secundaria? No sé, entraron a lo mejor, si vieran en la misma escuela, que era la misma escuela donde pasan de primaria a secundaria, a lo mejor no nota tanto, porque son los mismos, y tienen casi el mismo, pero, por ejemplo, yo me acuerdo, les voy a poner un ejemplo, en mi facultad, cuando yo entré a la licenciatura, el primer día de clases éramos 35 alumnos en un grupo de licenciatura aquí local. Para cuando salimos, después de 5 años que duró nuestra carrera, yo todavía hice 5 años, resulta que salimos 14. ¿De acuerdo? De ese nivel está el tema de ese tema. Y estamos hablando de un ejemplo local. 14 que salimos, o sea, terminamos la licenciatura. La cuestión es cuántos estamos titulados. No tengo el dato exacto, pero creo que seremos alrededor de 8 los que estamos titulados. Y los otros creo que se quedaron en el limbo, ya no se titularon. Ahora, de esos 8, ¿cuántos trabajamos realmente ejerciendo nuestra carrera? Pues creo que somos como 3 o 4. De ese nivel de desigualdad estamos viendo las condiciones. ¿Por qué? Porque seguramente algunos de los compañeros que tuviste en algún momento en la escuela se tuvo que salir detrás de estudiar por alguna razón, tuvo que cambiar de lugar de residencia o simplemente dejar la actividad por falta de ingresos, por inseguridad, por enfermedad tal vez, o no sé, muchos factores intervienen en ese sentido. Y eso es algo que nosotros debemos de tomar y tener muy en cuenta a la hora de generar estas condiciones. Aquí te pongo el índice de desarrollo humano municipal, por ejemplo, que tomamos en cuenta de una alcaldía en la Ciudad de México, que fue el dato que encontré. En este caso nos dice que del 2010 al 2015, pues hubo ahí una modificación sin ligero aumento, si te fijas en cuanto al país.
dice que el 40% de los municipios tienen un IDH muy alto, son los que están en verde, aquí en este mapa, en este verde oscuro. El verde claro me dice que son municipios con un IDH alto, pero el 58%, la mitad, casi un poquito más de la mitad de todo el país, tiene un IDH medio, o sea que sus oportunidades no son tan buenas. Y ni qué te digo, son rojos de IDH bajo. Fíjate, Guerrero, parte de Oaxaca, Chiapas, Durango, Sinaloa, Sonora, y que son los lugares donde hay mayor problemática. A todo el país se ubicadas en ese punto. Entonces, sí importan y sí son funcionales este IDH, este código Gini, el Producto Interno Bruto a nivel global y a nivel local. ¿De acuerdo? Bien, entonces ese es otro de los factores que abonan a que la globalización se vaya generando. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? ¿Nadie? Ok. Perdonen ustedes esta tos. A ver. Les voy a pasar su asistencia, por favor. Que me haga favor de responder. Bueno, voy a la siguiente clase lo mismo para completar los otros conceptos, ¿de acuerdo? Nos quedamos en este. Igual de todos modos la presentación ya la tienen, como les comentaba, la pueden ustedes revisar, la pueden consultar, pueden, desde luego, sí, sería lo deseable. Déjenme que me abra mi lista. Eso me permitiría el que pase listo. ¿Mandé? Que si me permite ir al baño en lo que pasa lista, por favor. Ponmelo en el chat, por favor, esta no te alcancé a distinguir. No sé si mi internet está... Creo que es el que está fallando. Ah, sí, Esteban, está bien. A ver, creo que ya está abriendo. No sé, de repente como que a esta hora se carga mucho el uso de internet y se complica un poquito. Creo que ya... Por ahí, por cierto, ahorita que me acuerdo que otra cosa me olvidé, les voy a encargar, chequen por favor, por ahí que estén todos dados de alta en la plataforma, por favor, para que si faltara alguien de no estar en mi clase, me diga para agregarlo, para que después no tengamos problemas de que no estaba y no entregué trabajo, por eso y demás. Sí, porque es muy, muy constante, muy común eso. A ver, lista entonces. Santiago. No es, No, profe. profe, eso no es. Nosotros somos el D. Sí. Ah, sí, cierto. Ahora sí. Camila. Presente. Gracias. Prieta. Presente.
Gracias. Montserrat. Acá. Presente. Gracias. Vanessa Castañeda. Presente. Gracias. Ricardo. Presente. Gracias. A los que voy mencionando ya se van a retirar para que no lleguen tarde a su siguiente clase. Gracias, nos vemos la siguiente. Nos vemos, profe. Gracias por la María clase. Guadalupe. De Presente. nada. Gracias. Carla Itzel. Presente. Gracias. Eric Raúl. Presente. Gracias. Dulce María. Presente. Gracias. Melissa. Presente. Gracias. Monse Gutiérrez. Presente. Gracias. Andrea. Presente. Gracias. Grecia. Presente. Gracias. Pablo. Presente, profe. Gracias. Jessica. Presente. Gracias. Carol Stephanie. Presente. Gracias. Moisés. Presente. Gracias. Carol Suset. Presente. Gracias. Braulio. Presente, profe. Gracias. Alonso. Presente. Gracias. Juliet. Presente. Gracias. Esteban. ¿Ya regresó del baño? Ya presente. Bien, gracias. Alma Grecia. Presente. Gracias. Ana Luisa. Presente. Gracias. Stephanie. Presente. Gracias. Melissa. Presente. Gracias. Valeria. Presente. Gracias. Tobías. Presente. Gracias. Y Regina. Presente. Muchas gracias. ¿Faltó alguien? Creo que no. Muy bien. Adiós.